Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir examinando la Biblia, en especial el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar juntos es lo que tiene que ver con nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 16 al 22 de junio. Ahora terminamos la sección 8 que tiene como tema principal les predicaba el reino de Dios sin ningún obstáculo. Toda esta sección 8 ha comprendido lo que tiene Hechos 21:18 hasta el capítulo 28, versículo 31. Ya estamos en las últimas semanas de utilizar este libro y por eso queremos ver la parte final de este relato de los Hechos. Por ahora veamos el último capítulo de esta sección 8, que es el capítulo 27. Estuvo dándoles un testimonio completo, tiene como título, y como información adicional, Pablo está preso en Roma y sigue predicando. Este capítulo 27 tiene la información de Hechos 28:11 a 28:31. Podemos ubicarnos en nuestro libro en la página 216. Ahí debemos iniciar estos 4 últimos párrafos desde el 23 hasta concluir, y también tenemos 2 recuadros que repasar. Así que nos ubicamos para repasar párrafos 23 y 24 que tiene la pregunta: al igual que Pablo, ¿qué han hecho muchos hermanos de tiempos modernos cuando los han metido en la cárcel por su fe? Bueno, muchos siervos de Jehová hoy, como Pablo, han sido encarcelados injustamente por su fe. Pablo estuvo, según el relato, preso 4 años, 2 en Cesarea y 2 en Roma. Pero estos hermanos, igual, sin perder la alegría, han seguido predicando con valor. Incluso, muchos han mostrado amabilidad incluso con los guardias de las prisiones. Y eso ha hecho sobresalir su lealtad y celo. Como el caso que se presenta aquí en estos párrafos del hermano Adolfo, que es de España. Estuvo preso por su neutralidad. En la parte final del párrafo 23 menciona que el teniente que estaba a cargo de tenerlo a él prisionero, dijo: nos ha maravillado. Te hemos estado haciendo la vida imposible, y en cuanto más dura te la hacíamos, más sonreías y más amables eras con nosotros. En el párrafo 24 se indica que incluso le tenían tanta confianza a Adolfo que hasta le dejaban la puerta de su celda abierta. Eso permitía que algunos de los soldados vengan a hacerle preguntas de la Biblia. Incluso es curioso que uno de los guardias entraba a la celda de Adolfo para leer la Biblia, mientras Adolfo, que era el preso, se quedaba vigilando afuera para que nadie le molestara. Así que se cambiaban los papeles del uno y del otro. Qué hermosa experiencia. Igual que Pablo, Adolfo no dejó de seguir proclamando las buenas noticias a las personas. En la nota que tenemos en el párrafo 23, se nos pide repasar el recuadro que tenemos en la página 214 de nuestro libro. Este recuadro tiene como título La vida de Pablo tras el año 61. Hagamos un breve resumen de estos 3 párrafos que tiene este recuadro. En el primer párrafo se indica que Pablo, tras comparecer ante Nerón, que era el emperador o el César de ese entonces, en el año 61, y ser declarado inocente, pudo haber viajado a España, como él planeaba. Aunque los detalles son escasos, se cree que su ministerio lo llevó a los confines de Occidente, tal como lo sugirió Clemente de Roma, cuando escribió sobre este acontecimiento en el año 95, que vivió este hombre, Clemente de Roma. Del segundo párrafo podemos extraer que cuando Pablo fue liberado, escribió a Timoteo y Tito y visitó la isla de Creta, Macedonia y otras regiones. Lamentablemente fue arrestado de nuevo alrededor del año 65, pero la situación no era la misma. En esa ocasión se estaba acusando a los cristianos de el incendio que se provocó en Roma y su encarcelamiento no era el más apropiado para ese entonces. Un año antes, en el año 64,
había empezado una brutal campaña de persecución contra los cristianos por la falsa acusación. Al final, Nerón, que era el emperador, mandó a ejecutar a Pablo. En el último párrafo de este recuadro, menciona que en su última carta a Timoteo, Pablo pidió que lo visitara a él y a Marcos, sabiendo que se estaba acercando el momento de su muerte. Y en las palabras que escribió a Timoteo, en la segunda Timoteo 1:16 y 4:11, menciona que tanto Onesíforo como Lucas estaban con él. Y eso era arriesgar mucho su vida porque primero eran cristianos y había persecución contra ellos, y Pablo estaba en un momento nada agradable. Se cree que Pablo fue ejecutado poco después, alrededor del año 65 de nuestra era. Nerón, que era el emperador entonces que dio la orden de matarlo, se suicidó unos 3 años más tarde. Ahora nos dirigimos a la página 217, donde encontramos los párrafos 25 y 26. La pregunta que tenemos es, ¿qué profecía vio cumplirse Pablo en menos de 30 años y cómo la hemos visto cumplirse en nuestros días? Entre las últimas palabras que Jesús mencionó antes de ascender a los cielos y que están registradas en Hechos 1:8, dijo que iban a predicar o ser testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea y hasta la parte más lejana de la tierra. Desde que fue dicho estas palabras, 30 años después, se cumplió. En la carta que escribió a los Colosenses 1:23, Pablo dijo que ya se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Y es que los cristianos del primer siglo pusieron mucho estímulo, mucho ánimo y valor para hacerlo. Hoy también, con la misma ayuda del Espíritu Santo, los ungidos y las otras ovejas continúan dando un testimonio completo del reino de Dios en 240 países y territorios con un celo inigualable para llegar a lugares donde no cualquier persona podría llegar con este mensaje de las buenas noticias. Y esto nos lleva a revisar el siguiente recuadro. Las buenas noticias se han predicado en toda la creación. Veamos cómo se cumplió para esa época. Y para esto tenemos 3 párrafos. Vamos a unir el primero y el segundo y resumir de la siguiente manera, que en el año 61 de nuestra era, Pablo escribió que las buenas noticias habían predicado en toda la creación, como vimos en Colosenses 1:23, refiriéndose no a toda la tierra como nosotros hoy día la conocemos, sino a lo que en esa época se conocía entonces. Y claro, no era una extensión de terreno pequeña, la que se conocía era muy extensa. Ya incluía regiones desde Asia, que habían sido conquistadas por Alejandro Magno, hasta Britania e incluso el Lejano Oriente, demostrando la sorprendente difusión del mensaje en aquella época, a pesar que estos territorios eran muy extensos. Casi estamos hablando de la mitad de la tierra que conocemos hoy día, pero era toda la que se conocía en ese entonces. Y en el párrafo final pone una pregunta. ¿Ya se había predicado hasta Britania y el Lejano Oriente? Podemos mencionar que Britania es posible que se estaba refiriendo a lo que es conocido hoy día como Gran Bretaña, es decir, la parte superior de España. Se dice esto, sin embargo, se cree que Pablo quiso ir a España, pero no lo consiguió porque era un territorio sin abarcar, sin predicar. Pero cuando escribió la carta a los Colosenses dejó claro que todavía no había predicado allí. Sin embargo, el hecho de que Pablo no fuera allá no quiere decir tampoco que no se había llevado este mensaje en boca de otras personas que habían escuchado o leído algo de este cristianismo del primer siglo. Pero cabe recordar que en el Pentecostés del año 33, personas de distintos lugares se bautizaron. Posiblemente ellos llevaron este mensaje a donde pudieron y de boca en boca pues se llevó así hasta los confines de la tierra de ese entonces. Muy interesante la información que contienen estos recuadros para saber cuánto se llegó en esa época a hablar de las buenas noticias y llegar a las personas que más se podían. Sin duda, muy interesante lo que hemos visto en el relato de los Hechos. Ahora nos queda solamente el capítulo 28, que nos hará un breve recuento de lo que nosotros ahora hemos logrado hacer
al llevar estas buenas noticias y también cómo se está cumpliendo las profecías bíblicas. Ya sería el capítulo de conclusión de este libro Testimonio Completo. Queremos aprovechar entonces nuestra asistencia a la reunión de entre semana, participar con nuestros comentarios de esta sección del libro que tenemos ahora y, por supuesto, siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Pueden tener detalles muy útiles para nuestro crecimiento espiritual. Queremos entonces disfrutar de la reunión y, si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en una próxima oportunidad.